Listo, ya podemos grabar la clase. Hoy vamos a cerrar un tema, el tema de los derechos humanos, y vamos a hablar de los derechos, de los principales instrumentos en torno a la defensa y la protección de los derechos humanos, continuando un poco con lo que habíamos tenido la oportunidad de conversar el jueves y el viernes pasado de los instrumentos de protección de derechos humanos, y que me extrañó, y pues supongo que alguna de las tres chicas que quedaron pendientes, Lina, Valentina o Dayana, traían la noticia de lo que sucedió esta semana en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la periodista Ginette Bedoya Lima versus el Estado colombiano, como el Estado colombiano nuevamente hizo el oso monumental en el sistema internacional, eh, levantándose, levantándose de la del juicio, alegando falta de garantías por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana, pues, alguna de las tres que traiga la noticia y la ampliamos un poco más y la discutimos un poco más. Entonces, pues ahora vamos a tomar un momento, vamos a tomar 10 minutos para que escuchemos a Jefferson con la relatoría de la sesión anterior, para que nos recuerde y nos refresque un poquito qué conversamos el viernes pasado a esta misma hora. Entonces, Jefferson, adelante, te escuchamos. Bueno, profe, pues en la sesión anterior inicialmente tratamos el tema del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, el cual está constituido por principios, tratados y órganos independientes de la Unión Africana que promueven y protegen los derechos humanos en todo el continente. También destacamos las funciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos, que son interpretar la Carta Africana de Derechos Humanos, desarrollar misiones de investigación, analizar denuncias individuales, revisar los informes de los estados en materia de protección de derechos humanos. Hablamos de que la Corte Africana fue establecida por el protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos, adoptada en 1998. También hablamos de la competencia contenciosa que toma decisiones en las disputas legales presentadas ante, ante, mm, ante quién, ante ellas por partes enfrentadas. Bueno, eh, dentro de las competencias, hablamos que son competencia pública sus opiniones en torno a cuestiones legales determinadas relacionadas con la Carta Africana o cualquier instrumento de derechos humanos que sean relevantes, y, y presenta sus recomendaciones en aquellos asuntos que todavía no han sido considerados por la Comisión. Esto por la competencia asesora. Otro tema fundamental que se desarrolló fue Asia y la protección de los derechos. La Comisión Asiática de Derechos Humanos, que se fundó en el año 1986 por un grupo de activistas en Asia. Bueno, es una organización no gubernamental independientemente que ha promovido el respeto a los derechos humanos en toda Asia y lleva a cabo acciones ante la opinión pública y frente a los gobiernos que evitan las violaciones contra los derechos. Bueno, también dijimos que el Centro Asiático de Recursos Legales se considera organización asociada con la Comisión Asiática y tiene el estatus de órgano consultivo de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas. Bueno, estas dos tienen su sede en Hong Kong. Bueno, durante la clase también se presentó un video sobre el derecho penal, más específicamente sobre el tema de introducción al derecho penal internacional, en donde se, bueno, en donde se realizó una definición del derecho penal como aquel conjunto de normas supranacionales que se distingue del derecho interno de cada estado. Se menciona que surge en el principal juicio de Nuremberg, en donde se juzgó con leyes creadas con posterioridad a los hechos, lo cual produjo numerosas críticas. Se crea además el Estatuto de Londres, aprobado en 1945, el cual permitió juzgar a los criminales nazis en 1946, y en la actualidad es el Estatuto de Roma el que determina sanciones y penas para ciertos hechos delictivos mediante códigos, preceptos y sanciones. En el video también se habló sobre las fuentes del derecho penal internacional. Se reconoce que la fuente fundamental de este derecho es la ley, pero tiene otras fuentes como los tratados
los tratados, convenciones y normas internacionales en general, el derecho consuetudinario y los principios generales del derecho penal internacional, que son imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Significa que no interesa cuando ocurrieron mientras el imputado siga con vida, puede ser juzgado y condenado. Inadmisibilidad de cualquier tipo de obstáculo para juzgar este tipo de crímenes. Y bueno, sobre el Estatuto de Roma se dijo que en 1998 quedó redactado y se creó la Corte Penal Internacional, que actualmente tiene en La Haya, Países Bajos, y está vinculada a la ONU. Este Estatuto de Roma busca respetar el principio de legalidad. Los delitos que son considerados como internacionales son el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Bueno, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional se basan en una serie de principios que son cosa juzgada, prohibición de interpretación analógica extensiva y retroactividad, responsabilidad de pena individual y responsabilidad pena de los jefes y otros superiores. El estatuto no estipula penas determinadas para cada delito, por lo que algunos sostienen que se viola el mandato de certeza y sobre esto ha recibido fuertes críticas. Bueno, sobre la competencia de la Corte Penal Internacional, esta corte es competente solamente en hechos ocurridos desde el 1 de julio de 2002 o desde que el Estado hace parte del tratado. Un Estado que no es parte puede aceptar la competencia de la Corte, aunque no sea parte. La competencia de la Corte Penal Internacional es siempre complementaria, ya que de prioridad al Estado para juzgar. Si el Estado no quiere o no puede juzgar, surge la competencia de la Corte. Bueno, respecto de la competencia personal, solo se puede juzgar a las personas mayores de 18 años que sean nacionales o que cometan un delito en un estado parte. Con respecto a la competencia material de esta corte, va a reconocer sobre los delitos del genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Y por último, se socializó sobre si Asia, al ser la única región del mundo que no cuenta con sistema de protección de derechos humanos, bueno, la pregunta fue si este hecho afecta a la protección de los derechos fundamentales en este continente y pues cada grupo participó con sus opiniones. Y ya, profesor, es mi relatoría. Muchísimas gracias, Jefferson, por refrescarnos un poquito lo que conversamos la semana pasada en clase. Mañana vamos a tener este mismo momento con Mayra, quien se ha postulado en el chat para hacer la relatoría de mañana. Entonces, Mayra, mañana te escucharemos pues para eh, recordar un poco lo que hablemos en la clase de hoy. Dime, Laura. Profe, no sé si ya está ocupado para postularme para hacer la relatoría de... La de mañana sí, me acaba de escribir Mayra por el chat que pues que ella se postuló para hacerla. Entonces, si quieres, te damos a ti espacio el jueves de la semana que viene, Laura, ¿Sí? para que hagas la de la clase de mañana. Y a Valentina le damos espacio el próximo viernes para hacer la del siguiente, dentro de 8 días. Entonces, Vale, digamos que gracias, ya profe. mañana, el próximo jueves y el próximo viernes ya tenemos el espacio ocupado. Mañana la hace Mayra, el jueves la hace Laura y el próximo viernes la hace Valentina. ¿Y la otra semana yo, doctora? La otra semana, Miriam, la semana de más arriba es Semana Santa, entonces tú quedarías Entrando Semana Santa. La otra semana ya está ocupada. La semana de más arriba es Semana Santa y la semana después de Semana Santa vamos a hacer una actividad de la que voy a hablar el día de mañana en clase y no va a haber relatorio. Entonces, digamos que por este corte ya cerramos con Laura y Valentina la siguiente semana espacios de relatorio. En el tercer corte, Miriam, si te quieres volver a postular, Listo, sí, te señora. tenemos en cuenta. Claro que sí. Listo, sí, señora, gracias. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar, en esta sesión de clases vamos a abordar los diferentes instrumentos de protección de los derechos humanos y analizaremos su rol como elementos
que generan precedentes de justicia subsidiaria a nivel internacional. Y el día de mañana nos introduciremos en un nuevo tema, que es el tema que nos acompañará lo que queda del segundo corte y 1 o 2 semanitas del tercer corte, que es el derecho internacional humanitario o el también llamado el derecho de la guerra. Entonces, pues las grandes temáticas que vamos a ver en estas sesiones de clase son los instrumentos de protección de derechos humanos y el fundamento y la caracterización del derecho de la guerra. Cuando hablamos de instrumentos de protección de derechos humanos, nos referimos a aquel cuerpo de normas, a aquel cuerpo de leyes o a aquel cuerpo de sanciones que se usan para proteger los derechos humanos de las sociedades en todo el mundo, sin importar si hay sistemas regionales o no de protección de derechos humanos, porque recuerden que más allá de eso, los derechos humanos son considerados como normas ius cogens y son normas aplicables a toda la comunidad internacional. Entonces, ¿qué son los instrumentos de protección de derechos humanos? Pues estos instrumentos son aquellos tratados y otros textos internacionales que sirven como fuentes legales dentro del derecho internacional de los derechos humanos y para la protección de los derechos humanos en general. Son aquellos cuerpos normativos que se generan y como son tratados, pues nacen producto de ¿qué? De la voluntad de los estados, como ustedes recuerdan, lo hemos hablado o lo hablamos en el momento en que conversamos y discutimos sobre la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados. Hay dos clasificaciones dentro del marco de los instrumentos de protección de derechos humanos. La primera clasificación es la de las declaraciones de derechos humanos y la segunda es la de las convenciones internacionales de derechos humanos. Así pues, las declaraciones internacionales sobre derechos humanos son aquellas que son adoptadas por organismos supranacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tienen una naturaleza, como su nombre lo indica, declarativas, por lo que no son jurídicamente vinculantes, pero sí políticamente autorizadas. ¿Cómo así? Si bien una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una declaración de la Asamblea General de los Estados Americanos respecto de temas de derechos humanos no es jurídicamente vinculante porque no es considerado un tratado internacional, porque no es considerado un contrato internacional, pues es políticamente autorizada. ¿Por qué? Porque pues nace de la voluntad política de los Estados miembros de esa organización para pronunciarse sobre diferentes temas y lo convierte pues como en algo que es aceptado por todos los miembros de las comunidades nacionales e internacionales. Asimismo, a menudo expresan principios rectores, es decir, principios supremos de protección a los derechos humanos, como por ejemplo el respeto a la vida, el respeto a las diferencias políticas, religiosas, de orientación de género, etcétera, etcétera. Y pues algunas de las más importantes declaraciones internacionales de las que se ha hablado en el marco de los derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Niño en 1923, que establece unos principios rectores para todos los estados del mundo para proteger los derechos de los niños. La más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas, que se considera la principal fuente o la principal norma de derechos, de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La Declaración sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, también de la Organización de las Naciones Unidas, establecida en 1975, la Declaración de 1986 también de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, donde se habla o donde se expone que el desarrollo, entendido como aquel mejoramiento de las condiciones de vida de una persona en cualquier lugar del mundo, pues debe ser un desarrollo igual para todos, que el desarrollo debe concebirse de la misma manera en todos los estados del mundo. La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 contra la tortura y la esclavitud. La Declaración de Obligaciones y Responsabilidades Humanas de 1998, está involucrada dentro de todo este movimiento de lo que Amartya Sen llama el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del año 2001, donde se hace énfasis en que respetar la diversidad cultural de los pueblos es una forma de respetar los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, que es supremamente importante porque es la primera que se establece desde el sistema ONU para proteger a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos aborígenes, y que su cosmovisión también sea aceptada y sea tenida en cuenta dentro del marco de las relaciones internacionales. Y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género del año 2008. Por primera vez en el marco de las Naciones Unidas se reconoció que las personas de la comunidad LGBTIQ tienen unos derechos y tienen unas libertades que deben ser respetadas, que deben ser acatadas y que su violación constituye violación a los derechos humanos. Esto desde el punto de vista internacional, es decir, desde el punto de vista del liderazgo del sistema de las Naciones Unidas. A nivel de instrumentos regionales, a nivel de declaraciones regionales, pues tenemos la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, establecida en el marco de la formación, de la fundación de la Organización para los Estados Americanos, OEA, y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos de la ASEAN del año 2009, la ASEAN es la Asociación de Países de Asia-Pacífico, entonces es la primera vez que estos países de Asia-Pacífico, sin tener un instrumento regional, un sistema regional de protección de derechos humanos, se pronuncian sobre o respecto de las violaciones del respeto a los derechos humanos. La Declaración del Cairo de los Derechos Humanos en los Pueblos Islámicos en el año de 1990, y esta es supremamente importante porque es la primera vez que los países de origen que practican el Islam como religión, bien sea de manera, bien sea adeptos a la tradición suní o a la tradición chií, se pronuncian respecto del respeto a los derechos humanos, también haciendo énfasis un poco en que el Islam es una de las religiones que más prohibiciones tiene, sobre todo para las mujeres y para los niños, que son también consideradas en Occidente, por supuesto, con una visión muy eurocentrista, violaciones a los derechos humanos. Tenemos también la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, de la que hablamos la semana pasada y que le da origen al Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, y la Carta Africana de los Derechos Humanos, de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1980, que también le da asidero y le da piso a el Sistema Africano de Derechos Humanos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las declaraciones, convenciones y cartas de los tres principales sistemas de protección de derechos humanos que pudimos abordar la semana pasada, una declaración de los países asiáticos que es supremamente importante y que también se sienta, un precedente, porque de una u otra manera es el primer paso hacia que el continente asiático tenga un sistema de protección de derechos humanos que es tan importante, y por supuesto la de los pueblos que practican el Islam, la de los países árabes, que también es supremamente importante porque acalla muchas críticas respecto de la forma en la que estos pueblos protegen los derechos humanos de sus ciudadanos. Y a nivel de convenciones, que es la otra gran forma en la que podemos encontrar los instrumentos de protección de derechos humanos, pues las convenciones son tratados multipartidistas que están diseñados para ser legalmente vinculantes, que incluyen un lenguaje prescriptivo y muy específico, y se concluyen mediante un largo procedimiento que con frecuencia requiere la ratificación de cada legislatura del Estado. Entonces, estas convenciones, para llamarlas de otra manera, si llegado el caso no queremos llamarlas convenciones, también podemos llamarlas tratados internacionales de derechos humanos. Y de estos hay un montón, y de estos Colombia ha firmado y ratificado un montón, y muchos de estos tienen asidero y tienen validez en el Estado colombiano mediante lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Quién nos quiere recordar qué es el bloque de constitucionalidad? ¿No me escuchan? Ahora sí, profe. Es que Zoom me está diciendo que mi conexión a Internet está inestable. Gracias, Zoom. ¿Hasta dónde me escucharon? Que Colombia ha firmado y ratificado muchos convenios.
Muchas gracias, Lorena. Muchas de estas convenciones o tratados de derechos humanos han sido ratificados por Colombia, han sido firmados por el Estado colombiano y tienen piso jurídico en nuestro país gracias a lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. ¿Alguien nos quiere recordar qué es el bloque de constitucionalidad? ¿Alguien quiere recordarnos un poquito sobre qué se trata el bloque de constitucionalidad en Colombia? ¿Cuál es ese concepto? Son los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que tienen rango constitucional. Muy bien, Geraldine, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles son esas convenciones o esos tratados internacionales de respeto a los derechos humanos? Algunos de los más importantes, porque no los voy a mencionar todos acá porque se me iría la noche entera mencionándolos. Algunos de esos son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, firmada en el año de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Cabe aclarar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hacen parte o son parte de los principales instrumentos que apoyan y que soportan a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, que se firmó en el año de 1979, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año de 1984. Asimismo, podemos encontrar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es también un apoyo y un soporte para la Convención de 1900, para la Declaración de 1928 de los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, que fue firmada en el año de 1990. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el año 2006 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel regional, en África encontramos la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño del año de 1990. En América, como parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, encontramos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, dentro de la cual se incluye efectivamente la denuncia, la demanda que pone ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la periodista colombiana Ginette Bedoya Lema. En Europa tenemos el Convenio Europeo de Nacionalidad, que protege los derechos de todas aquellas personas europeas o no europeas que estén viviendo, trabajando o estudiando en uno de los estados firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y también el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Esto sobre todo para tratar de proteger los derechos de la comunidad rom o de la comunidad gitana en Rumania. Y en Medio Oriente tenemos la Carta Árabe de los Derechos Humanos, que fue firmada y ratificada por muchos de los estados de lo que es la Liga Árabe de Naciones. ¿Cuáles son como algunos elementos, otros elementos que podemos encontrar en esta clasificación de instrumentos de protección de derechos humanos? Menos conocidas son algunas recomendaciones que son similares a las convenciones porque son acordadas multilateralmente, es decir, porque nacen de la voluntad de los estados, pero no son ratificadas, sino que nos sirven o le sirven a los estados
para establecer unos estándares comunes de prácticas y de normas de derechos humanos. Asimismo, también puede haber algunas pautas administrativas que son acordadas multilateralmente por los estados, así como los estatutos de los tribunales u otras instituciones. Los estatutos, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Africana de Derechos Humanos, también se constituyen en instrumentos de protección de derechos humanos, porque son los que dictan las normas que por las cuales se va a regir el accionar de estos organismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Voy a darles 3 minutos para que reflexionemos sobre esta pregunta, porque hoy quiero escucharlos a la gran mayoría de ustedes en lo que nos queda de la clase. Los instrumentos de protección de derechos humanos, sean de carácter internacional o regional, constituyen una herramienta que debe ser considerada de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, como ya lo vimos, lo acabamos de ver en clase, las declaraciones como la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, no tienen carácter vinculante. ¿Ustedes consideran que estas deberían, al igual que las convenciones, ser vinculantes y en caso de no ser cumplidas, los estados ser sancionados? Les pongo un ejemplo práctico. ¿Ustedes creen que la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño de 1928, que Colombia también participó ahí en esa, como un estado más del sistema internacional en esa declaración, y claramente no es cumplida por el Estado colombiano, porque en el Estado, porque en el Estado colombiano se suceden múltiples sucesos de violación a los derechos de los niños, como el que vimos de estos niños que murieron en este campamento de la guerrilla y que fueron declarados máquinas de guerra, o de los niños que se ven obligados a trabajar y que no pueden estudiar. Eso ya constituye una violación a esa Declaración de Derechos de los Niños. ¿Ustedes creen que como el Estado colombiano no cumple, debe ser sancionado? ¿Sí o no? Les voy a dar 2 minutos para que piensen y a partir de aquí voy a escuchar a 5 o 6 personas que quieran compartir su opinión con nosotros y entonces en su momento, dentro de 2 minutos, arrancamos con Valentina. Entonces, 2 minutos para que organicen sus ideas y empecemos el debate. Bueno, después de este tiempo para que organizaran ustedes sus ideas, para que empezáramos este debate, la idea es que a partir de lo que digan Valentina, Ingrid y Jorge, las demás personas también puedan opinar y empezar a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con los compañeros, en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo. Entonces, Valentina, adelante. Gracias, doctora. Bueno, por mi parte sí estoy de acuerdo que debería ser de carácter vinculante, ya que de cierta forma, por decirlo así, el Estado sentiría como el rigor de la sanción, ¿sí? Al no cumplirlo. Entonces yo sí considero que debería ser vinculante y de esa manera el Estado tendría un compromiso más, o sea, más fuerte con todos estos tratados, ¿no? Porque por algo se celebran pues si no se cumplen, pues desafortunadamente no, yo creo que hay unos que no, como su merced decía, el de los niños y cuántas situaciones se ven día a día. Entonces sí considero, en conclusión, que deberían ser vinculantes y al no ser cumplidas, los estados deben tener unas sanciones contundentes. Gracias, Valentina. ¿Tú también crees lo mismo, Ingrid? Y de ser así, ¿qué tipo de sanciones crees que podrían aplicarle a los estados? Bueno, buenas noches, doctora. Sí, creo que totalmente debería ser sancionado el país, el Estado colombiano. Bueno, por una parte, considero que con lo que tú hablabas de lo de los niños, totalmente de acuerdo, debería haber una sanción. Esto no debería pasarse por alto. Nosotros somos un Estado social de derecho y aparte de eso, que digan que los niños son máquinas de guerra me parece desastroso, catastrófico. Aparte de que en la entidad en la que yo trabajo es una entidad pues que debería y que protege a los niños, entre comillas. Pienso que la desprotección aquí a los niños es total
pienso que tiene más protección un ciudadano de nacionalidad extranjera sin herir susceptibilidades más que nuestros niños. Entonces, para mí sí debería ser de carácter vinculante y debería ser sancionado el Estado colombiano. Ojo, aquí no solamente hablamos, muchas gracias Ingrid, del Estado colombiano, porque no solamente el Estado colombiano comete violaciones a los derechos de los niños, también otros estados, muchos otros estados en el mundo cometen violación a los derechos humanos. Sí, ¿Tú señora. qué crees, Sí, Jorge? señora. Jorge. Gracias, doctora. Bueno, como usted lo acaba de decir, pues la pregunta es clara y es, no estamos hablando de un estado en particular, sino a nivel mundial. Y en la actualidad, pues no es vinculante y no hay sanción a muchos de los estados, ¿no? De todo modo, se busca respetar. Si quisiéramos colocar un ejemplo, más que un Colombia, yo colocaría, por ejemplo, China, en el documental también, en este continente asiático. Si bien colocan pañitos de agua tibia con organizaciones internas que igualmente son manipulados por los mismos gobiernos para, entre comillas, decir, estamos protegiendo derechos humanos, pero que internamente no se hace. Lo que sí estoy seguro, doctora, siempre lo hemos hablado, o siempre no, desde el semestre pasado con la doctora lo hemos hablado, de que estamos construyendo una nueva historia, de que se está creando una nueva mañana, pero creo que sí hemos dado pasos agigantados. En reunión de convenios de varios países, donde ya se busca proteger a lo principal por llamarlo de alguna manera, ¿no? A lo principal del mundo, que sería la humanidad. Pues si bien está en manos de nosotros el planeta y hemos cometido muchas falencias, muchos errores y no lo hemos sabido manejar, yo creo que ya nos hemos ido dando cuenta y espero no sea muy tarde este momento para darnos cuenta para cambiar muchas cosas. Al punto de que no solo hablamos de derechos humanos, sino que hablamos también derechos de la misma naturaleza, protección del medio ambiente, pero es que tras de esa protección del medio ambiente lo que se está buscando es un bienestar de la humanidad, un bienestar de las personas y que obviamente se debe hablar de unos derechos humanos, los cuales son inherentes a la persona por el simplemente hecho de serlo y que obviamente se debe llegar a ese punto de que ya si los estados no quieren cumplir con X o Y, pues hayan sanciones. Si bien es cierto, no las sanciones siempre deben ser monetarias, porque si en un país que casi no tiene dinero hay bastante pobreza y lo vamos a sancionar económicamente, pues la pobreza se va a incrementar y es lo que sanciones morales, sanciones en que, qué sé yo, no pueda uno contratar con otro estado por X o Y tiempo, en que sean llamados de atención, en que tal vez haya una interventoría, en que tal vez las altas cortes internacionales puedan obligar de alguna manera al país, eso de todo modo eso va dentro de la misma evolución, pero para concluir, obviamente deberían ser vinculantes, que aunque no sé en su totalidad ahora, yo creo que vamos para allá, y obviamente al momento de ser vinculantes para garantizar el cumplimiento de los mismos, deben haber sanciones. Por sanciones pensamos que podemos hacer lo que queramos y pues tampoco. Aquí todos debemos pensar en todos, y no solo en todos, sino en todo el planeta como tal. Entonces debe llegarse a unas sanciones determinadas y espero que no se pase mucho tiempo para llegar a este tema. Pues como lo vengo diciendo, pues pasamos 2000 años casi que en la misma tónica y en lo que llevamos de este milenio, 20, 21 años, hemos hecho lo que no hicimos en los 2000 años pasados. Esa sería la intervención, Doc. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, gracias Jorge, hemos avanzado en algunas cosas y han sido cosas importantes, han sido cosas que nos han permitido crecer como sociedad. Y qué bueno que tocaste el caso del documental que les pedí que vieran la semana pasada para el trabajo que tenían que entregar hasta hoy a las 8 de la noche sobre la etnia uigur, porque muchas veces nos centramos en las violaciones a los derechos humanos en los países del llamado tercer mundo o en los países del sur global o los subdesarrollados, como los quieran llamar, pero no nos centramos en que las potencias, le hace China, Rusia, los Estados Unidos, algunos estados de la Unión Europea, también cometen violaciones a los derechos humanos. ¿Y quién les dice algo a ellos? ¿Quién los juzga? ¿O quién se muestra en contra de que estos estados, estos grandes poderes, estos hegemones cometan violaciones a los derechos humanos? Lina, adelante.
Profe, pues yo me uno a lo que están diciendo mis compañeros y pues también iba a traer como el contexto de los países de África, que es en donde se encuentran los países más pobres porque existe demasiada corrupción y donde más son explotados los niños, las personas también en su trabajo. Hay países como Kenia donde ganan $2 por semana. Entonces, pienso que sí deben ser vinculantes y que sí se debe poner, o sea, su merced nos decía en una clase como que la ONU no podía estar de todos los países, pero es necesario que lo que esté como los principios o por lo que esté estipulado como eh, estas declaraciones sí sean cumplidas, porque si los demás estados no ayudan a que un estado se conforme y sea bueno para sus habitantes, entonces yo creo que estamos volviendo al pasado y dejando que violen cualquier cantidad de derechos humanos. Ese es un punto muy importante, Lina, muchas gracias, porque muchas veces nosotros creemos que la ONU tiene que hacerlo absolutamente todo y no, la ONU está ahí o fue creada también para generar consensos entre los estados, pero no para obligar a los estados a absolutamente nada, no para imponerle sanciones a los estados, pero es como que nos vamos dando cuenta, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, que los estados funcionan como funcionamos los seres humanos, si no hay, o que deberíamos tratar a los estados como tratamos a los seres humanos en teoría de juegos, un poco con el tema de la zanahoria y el garrote. Zanahoria si se porta bien, lo premio si se porta bien, garrote si se porta mal. Entonces, creo que los estados deberían estar en capacidad o deberían tener la conciencia para hacer mucho más que esto, ¿no? Efren, buenas noches, ¿cómo estás? Doctora, compañeros, buenas noches. Pues bien, doctora, yo también comparto la ideología de mis compañeros, puntualmente la de mi compañero Jorge Bolívar, pues porque el fin principal de los convenios o tratados o esos acuerdos que son firmados entre los estados partes, pues su fin fundamental es la protección, valga la redundancia, de esos derechos fundamentales y puntualmente de esos derechos humanos que son universales y consideraría que sí deberían ser de carácter vinculante, pues obviamente una violación a algún pacto, bueno, algún acuerdo que se haga entre los estados estaría desproporcionando, estaría, ¿cómo lo digo? No se estaría dando un cumplimiento, debería darse una sanción, hablaron de una sanción pecuniaria, no sé, también buscar de alguna manera resarcir el daño, mirar qué fue lo que quedó mal en ese documento que se firmó y pues sí, una sanción, ¿no? Puntualmente no sé qué sanción se podría ejecutar, pero sí consideraría que es lo más pertinente y lo más obvio. Gracias, Efren. ¿Será que si realmente sancionamos a los estados o les decimos vamos a hacerles bloqueos comerciales, bloqueos eh, políticos, bloqueos económicos, va a funcionar? Porque también tenemos entonces el caso del Estado venezolano, a quien le han impuesto miles y miles de sanciones en los últimos años por violación a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, un Estado que se ha adherido a estas declaraciones desde hace muchísimo tiempo y pues pareciera que su régimen no respeta ni estas declaraciones, ni las convenciones internacionales, ni ningún instrumento de protección de derechos humanos. Ojo, esto sin herir susceptibilidades y dejando de lado toda la posición ideológica que podamos tener. Eric, ¿tú qué piensas del tema? Hola, profe. Bueno, con respecto al tema, me uno a lo que dicen mis compañeros, sí deberían ser sancionados los estados, estas declaraciones deberían ser vinculantes, pero pues a la hora de la verdad es algo muy complicado porque como lo han mencionado todos, o sea, si los estados ricos, los que mejor dicho, se llenan la boca diciendo que respetan los derechos humanos, que son garantes de la democracia y que están en contra de los regímenes y las dictaduras, como en el caso, digamos, de Estados Unidos, que esta semana llega y le dice al presidente de Rusia, usted es un asesino. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, sí, Rusia ha cometido
sus crímenes, no lo voy a decir que no, pero Estados Unidos no es una joyita como para andar diciendo que Rusia, el presidente de Rusia es un asesino y Joe Biden con el bombardeo que hizo hace poco, entonces no, o sea, mató gente por lado y lado, o sea, sea Rusia, sea Estados Unidos, están violando derechos humanos. Entonces, eh, es algo muy complicado en el momento de sancionarlos porque exactamente iba al punto de lo que tú decías de los bloqueos económicos y demás. O sea, si bien le bloqueamos toda la parte económica a un país, este no va a dejar de vulnerar derechos humanos porque no hay un ente como tal dentro de dentro de ese mismo territorio que esté encima de él, que lo pueda judicializar o que lo pueda llegar a enviar a la cárcel o aplicarle una sanción como tal a ese encargado, porque pues por lo general son órdenes que se dan desde muy arriba del gobierno. Entonces, en ese orden de ideas sería algo muy complicado decir vamos a sancionar, digamos, a Colombia por el caso de la periodista y listo, pagará una indemnización y posiblemente ni siquiera la va a pagar este gobierno, sino la pagará el siguiente o la pagará el gobierno de 10 años después. O sea, en realidad no le afecta como tal a la persona que está en el mandato, que es quien está dando la orden de la vulneración de derechos humanos. Ese es otro tema. Los estados son muy doble moralistas respecto de lo que dicen, piensan y opinan sus líderes. Puede, y estoy completamente de acuerdo contigo, Eric, puede que sí, Vladimir Putin no sea una perita en dulce, pero pues Joe Biden, siendo el presidente del país más poderoso del mundo, el presidente de un estado que inició unas guerras ilógicas, unas guerras incoherentes y unas guerras que no tenían asidero, como la invasión a Irak o las disputas que tiene con Irán. Entonces, ¿qué moral tienen estos líderes para decir X o Y estado viola o no viola los derechos humanos? X o Y líder político viola o no viola los derechos humanos, debe ser castigado. Hola, Nicolás. Hola doctora, muy buenas noches. Doctora, pues en cuanto a mi apreciación personal, primero me parece nefasto, no sé cómo más llamarlo, que deba ser estrictamente y de obligatorio cumplimiento porque pues nosotros en el mismo desarrollo como personas y como seres humanos deberíamos dar por entendido cuáles son nuestros derechos, principios que mantenemos pues en cuanto pues al pertenecer directamente a un estado, al ser ciudadano, al X o Y razón que independientemente nos hace pues sujetos de plena protección de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la pregunta, considero que más que ser vinculantes, debería ser de estricto cumplimiento en cuanto pues a todos los estados, porque pues finalmente para esto nacen las Naciones Unidas, para esto nacen las diferentes entidades y están en pro con el objetivo de alguna u otra manera proteger los derechos humanos, ¿verdad? Entonces considero que inicialmente pues esto debería ser de mutuo acuerdo porque pues estamos, o sea, todos somos tanto como quien dirige como quienes somos los ciudadanos y pertenecemos al Estado, debemos ser pues personas que respetemos y nos respeten claramente los derechos, que sí, que por más historia que haya, más doctrina que haya a raíz de un arraigo o a raíz de una serie de generaciones, debemos de estar como siempre muy ligados a lo que la misma globalización nos trae y es pues poder respetar los derechos humanos en cuanto al desarrollo de la persona como tal, en cuanto al simple hecho de ser persona, ya deberíamos tener ese respeto y esa protección garantista por parte del Estado. Es decir, aquí, pues como se hace todo al revés, ha tenido que entrar las diferentes organizaciones no gubernamentales, las fundaciones o los fondos de las Naciones Unidas a entrar a trabajar y entrar a regular de alguna u otra forma algo que más que considere yo atropelle la soberanía de un Estado, está actuando en lo que somos todos y es esa característica de que somos sujetos. Entonces, pues esa es mi apreciación, doctora. Es correcto. También
¿Por qué tenemos que siempre estar con el miedo o con el temor o con el sentido de, es que si no lo hace lo castigamos? Porque papá Estado, que es el que nos tiene que dar ejemplo a nosotros, nos pide que hagamos las cosas sin estar esperando el castigo, pero él no lo hace. Jorge, habías levantado la mano. Sí, mi doctora, es que volviendo al tema y de acuerdo a lo que los compañeros están manifestando y la misma doctora, si bien es cierto, estamos dando respuesta a una pregunta, pues si ya nos vamos más a fondo, debemos mirar más allá, ¿no? Pues no simplemente es hacer vinculante al Estado y no simplemente es hacer una sanción. Esto se debe hacer, doctora, porque vuelvo y lo mismo que usted dice, sin herir susceptibilidades ni nada. Pero hombre, ¿cómo vamos a comparar un gobierno de Venezuela donde el tipo no sabe ni dónde queda la pantorrilla poder guiar un grupo de personas? Es algo ilógico. Entonces, habrán casos como ese, que es el que está dando en la actualidad, pero en el futuro se darán casos como las sanciones. Pero no obstante, yendo más allá, esto se debe presentar también dando enseñanzas a nuestros propios hijos. Eso comienza desde casa, donde se enseña a respetar a la otra persona, donde se enseña a hacer las cosas bien, donde se enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. No obstante, todos los límites, todos los extremos son malos, doctora. Todo extremo es malo. Y no vamos a decir que el mundo se va a volver el mundo vivible, donde no pasa nada, donde no van a haber delitos, donde no va a haber circunstancias, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su pensamiento, y muchas veces la persona obra de acuerdo a lo que ha vivido, lo que ha aprendido en su vida, como también muchas veces obra por problemas neuronales y problemas psicológicos, que eso tampoco se va a acabar. Entonces, los delitos pueden seguir existiendo, lo que hay que buscar es que se rebajen en gran medida y por ende empezar a inculcar desde casa ese respeto a la humanidad, ese respeto al prójimo. Cuando ya tengamos ese conocimiento, que eso vuelvo y digo, no va a pasar de la noche a la mañana, y los mismos gobernantes se quiten de la cabeza de que todo es plata y plata y plata y plata, si bien un Estado requiere recursos para poder subsistir y todas esas cosas, pero el tema no es todo plata, porque por eso es que se da la corrupción, por eso es que todo, hasta los derechos humanos buscan hacer negocio de eso. No, es que esa no es la idea. La idea de un derecho humano es esta convivencia humana, esta protección al ser humano, esta protección a la persona como tal, ¿cierto? Y esto es un tema moral, ético y psicológico también. Entonces, si damos respuesta a la pregunta como tal, sí, yo considero que deben haber sanciones, ya digo por las excepciones. Pienso que eso debe comenzar desde casa, desde nosotros mismos cuando elegimos nuestros gobernantes. Hombre, tenemos que aprender a conocer a votamos al que mejor esté vestido y votamos al que hizo algo bueno en la vida, pero el resto es diferente. Volvemos al mismo tema de aquí de Colombia. El señor ministro de Defensa se posesiona el 6 de febrero y sale con una babosada como esta. Esto no es hasta de pronto que el tipo lo hubiera querido decir con intención, sino que no sabe ni qué hablar ni cómo decirlo. Y que aparte de eso, entonces lo pone a uno a pensar, si este mismo tipo estaba a cargo del ICBF, pobres los niños que estuvieron durante ese tiempo y ese mandato, si verdaderamente el pensamiento del tipo es así. Pero todo comienza con empezar todos a aprender, en que empecemos a escoger nuestros buenos gobernantes y que, hombre, todos coloquemos nuestro grano de arena en llevar una buena nación, para que así, si todos los países lo hacen lo mismo, el mundo entero tendrá que cambiar tarde que temprano. Es correcto. Yo creo que también es muy importante entender que cuando hablamos de los estados, muchas veces hablamos o decimos esta palabrita, estados, como un poco como una cosa por allá que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos sentir, pero se nos olvida que los estados están formados por personas, que quienes están ahí en los estados son seres humanos como nosotros, que de una u otra manera también tienen sentimientos, tienen emociones, tienen ideologías y se dejan llevar por esto. Entonces, completamente de acuerdo con Jorge en que nuestra misión de una u otra manera es escoger mucho mejor a nuestros líderes y saber quiénes son, aunque no lo podamos saber 100% a ciencia cierta, por lo menos no guiarnos por nuestros instintos, sino también tener pensamiento crítico respecto de este tema. Paula. Buenas noches, profe. Yo quería participar respecto a la pregunta. Pues sí, obviamente yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Considero que las declaraciones deberían tener carácter vinculante y de no ser cumplidas, ser sancionadas en un mundo pues ideal,
pero también, no sé, quería dejar de plano el hecho de que es entendible el hecho de que esto no sea así, teniendo en cuenta que pues, el derecho internacional respeta el libre autodeterminación de los estados, ¿no? Entonces, es decir, las sanciones sí se vendrían aplicando, pero en el momento que un tratado realiza, que un estado realiza un tratado. O sea, siento que sería muy complicado entrar a decir para todos los estados esta va a ser la sanción si entonces incumplen esta declaración, porque se estaría vulnerando uno de los principios que es la libertad de cada estado de autodeterminarse, de autorregularse. Entonces, considero que es entendible el hecho de que esto sea así. En un mundo ideal sería maravilloso, claramente, que se respetara el derecho, todos los derechos consagrados en estas declaraciones, pero pues es muy complicado, siento, por temas políticos y de relaciones internacionales, pienso yo. Completamente de acuerdo, y eso enlaza con lo que me está contando, me está escribiendo Valentina en el chat. El ser humano es conflictivo por naturaleza y esto nos lleva a acuerdos y desacuerdos y de una u otra manera tenemos que lidiar con eso, y más aún Exacto. en las relaciones interestatales. Es diferente que digan la sanción va a ser esta y de pronto, no sé, en un país como Estados Unidos la acepte, pero un país ya como Colombia, en donde pues son más limitados los recursos y demás, va a decir, no, un momentico, acá pues esto sería como muy complicado. De igual manera, las declaraciones, a pesar de no tener igual, de no tener carácter vinculante y de no tener sanciones, pienso que también de todas maneras tiene implícita una sanción moral, es decir, como a pesar de que no diga, no sé, el Estado X va a pagar determinada suma de dinero, sí queda una imagen terrible a nivel internacional en el momento en el que se vulneran los derechos consagrados en esas declaraciones. Y pienso que eso también es importante, porque como decía mi compañero Jorge, más, y tú dijiste en algún momento, más allá de entrar a decir, no, los castigamos y los castigamos y los castigamos, es como generar una conciencia, o sea, que la declaración vaya más enfocada a generar principios en una sociedad para que ya sea propio, autónomo, cumplir dichas declaraciones, pienso. Muy bien, Paola. Paula, muchas gracias. De una u otra manera, esto también nos lleva a debates mucho más profundos de cómo lograr que no solo los estados, sino quienes conformamos los estados, respeten los derechos humanos, y nos lleva a ese mismo debate de cuándo terminan mis derechos humanos y empiezan los de los demás. Hola, Linda. Hola, Doc, buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta, si deberían ser vinculantes, sí, claro que sí. Digamos, trayendo a colación un poco lo que dicen mis compañeros, hace un tiempo yo leí un libro de Matías Herdegen en donde se hablaba del derecho internacional como ordenamiento jurídico. Allí se especificaba que, digamos, el cumplimiento del derecho internacional no se podía asegurar con la misma efectividad. Uno, porque, digamos, él exponía que no existía una fuerza de policía permanente que impusiera efectiva y homogéneamente los principios del derecho internacional. Además de ello, se citaba a John Austin en Lectures on Jurisprudence en 1885, donde dio una conferencia donde hablaba que el derecho internacional puede reclamar solo una obligatoriedad moral. Digamos, aquí escuché que mis compañeros estaban hablando sobre algún tipo de sanción y demás, entonces pues ya se había tenido, por decirlo así, como ese debate. Además, digamos, aquí se ponía en materia de discusión el tema de la soberanía, ¿no? Porque, digamos, en ciertos casos se apelaba a que la soberanía de los estados eran el bastión de la libertad, de las acciones que gozaban de gran popularidad en esas épocas, donde se empezaron a desglosar, por decirlo así, todo el tema de los tratados internacionales, las declaraciones y las convenciones. Aquí, digamos, se ponía en conocimiento que en ninguna instancia y los estados no podían, por decirlo así, decir que la soberanía les daba libertad para incumplir los tratados o de otras reglas del derecho internacional. Por el contrario, se especificaba que la soberanía se entendía como un estatus que se caracteriza por el cumplimiento de las reglas del derecho internacional. Digamos, aquí también se hablaba que la vinculación de un Estado a la comunidad internacional dependía definitivamente de su soberanía. Pero digamos, para darle ese reconocimiento dentro del sistema internacional, tenían que cumplir de una u otra manera estos regímenes que regulan todo el sistema internacional. ¿Con esto a qué voy?
digamos que aquí también se planteaba que la violación abierta de estas obligaciones del derecho internacional eran básicamente como un desconocimiento total de las mismas, es decir, ratifican y firman, pero de igual manera las incumplen. Y con respecto a las sanciones económicas que en algún momento escuché de mis compañeros, esto es, digamos, ya se había planteado con el tema de que los socios comerciales, digamos, los más importantes de esa época, sensibilizaban de una manera existencial a quienes violaban estas leyes internacionales. Sin embargo, había, por ejemplo, en este caso ponían como tema de apelación los tratados de cooperación. Allí yo me acuerdo que en el libro ponían un ejemplo de la Comunidad Europea con los países en desarrollo. En este caso ponían la República de India sobre la Asociación y el Desarrollo de 1994, donde hablaban del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos y la cooperación de las partes del tratado. Entonces, ¿qué hacen los estados que supuestamente deben ser vinculantes de una u otra manera con los tratados que firman? Básicamente apelan con la soberanía, con el tema de que les van a violar el tema de los tratados económicos. Entonces ahí viene un tema totalmente incoherente, porque para mí y para nosotros acá en la clase debe ser de carácter vinculante, pero en el momento en que esto se llega allá a tema de discusión, lo que hacen es básicamente, coloquialmente, como se dice, lavarse las manos y poner en materia de conocimiento que si me están quitando un derecho por haber violado otro, entonces el problema ya es de las naciones y de los estados que están dentro de las declaraciones de derechos humanos o estas organizaciones que los defienden para yo poder seguir violando los derechos. Entonces creo que el tema acá es más de definitivamente que la jerarquía y cómo se manejan la legislación internacional, creo que no es coherente con lo que realmente defiende. Ahora bien, para mí estaría perfecto que los estados sean sancionados, pero entonces uno, ¿cómo hace que una entidad de esta internacional imponga estas sanciones cuando los mismos estados que hacen parte de ellas se hacen apelaciones con este tipo de, no sé, con este tipo de, no sé cómo decirlo, con este tipo de argumentos que poco o nada terminan desvirtuando el trabajo que deben realizar? Entonces creo que ahí empieza como una discusión bastante amplia con respecto a las declaraciones y las demás cosas que han venido sucediendo sobre los tratados internacionales. Con respecto al tema de Colombia, es evidente que Colombia, como lo decía y con los otros ejemplos que puse, los estados violan y violan y violan y en definitiva no hay alguien que les diga como no lo hagan. Y si lo hay, solamente ponen una pena moral que definitivamente pues poco o nada no hace. Entonces creo que es como más meterle, y como coloquialmente dicen, mano fuerte a este tema de legislación y ya. Y que de una u otra manera hay que hacerlo porque alguien mencionaba hace un momentito la globalización y mencionaba los cambios a los que nos hemos visto sometidos. De una u otra manera, al mismo tiempo que las sociedades van cambiando, las leyes y las discusiones también tienen que ir evolucionando y también tienen que ir sentando precedentes para que cada vez más los estados sean más incluyentes y más respetuosos en temas de derechos humanos. Qué buena discusión, muchas gracias por compartir sus puntos de vista conmigo. Qué bueno que generemos estos espacios de pensamiento crítico. Es al final del día, como desde lo que les he dicho desde el primer momento de clase, lo que yo quiero, que ustedes generen pensamiento crítico en la clase y que podamos contribuir a este tipo de discusiones y que cuando ustedes sean abogados muy reputados, pues se acuerden de estos momentos cuando estén generando jurisprudencia y doctrina. Antes de que se vayan, aquí Angie me acaba de enviar el listado de los grupos de trabajo que les pedí que formaran. Hay un grupo formado por Mayra, Jefferson, Juliana, Nicolás y Valentina, otro grupo formado por Fernanda, Julie, Julián y Oscar, otro grupo formado por Efren, Lorena, Jennifer, Jessica y Marta, otro grupo formado por Lina, Laura, Kevin, Iván y Eric, otro grupo formado por Stephanie, Shahid, Miriam, Daniel y Helen,
otro grupo en el que están Laura, Marlon, Mauren, Paula, Jessica. Tengo al grupo de Zaida, Angie, Karen, Laura, Rocío. Al grupo de Samantha, Linda, María Fernanda, Erika, Dayana y Jorge. Y al grupo de Julián, Laura, Diana, Marta y Joaquín. Con eso tendríamos 40, con eso nos faltarían, o me faltarían a mí, de las que están en, ya te doy la palabra, Geraldine, de las que están en mi lista, 8 personas por formar grupo. Entonces los invito a que esas 8 personas que faltan por formar grupo, formen 2 grupos de 4, sí, 2 grupos de 4 y se los compartan a Angie por el chat de WhatsApp, porque con esto yo voy a asignar unos temas para unas exposiciones. Mañana vamos a empezar a hablar de derecho internacional humanitario o del conocido derecho de la guerra, del que vamos a hablar mañana y las 2 sesiones de clase de la siguiente semana. Y después de Semana Santa, las 2 sesiones de clase, jueves y viernes, las vamos a dedicar a que ustedes realicen exposiciones sobre algunos conflictos armados internos o algunas guerras internacionales que han sucedido en el sistema. Entonces, por favor, hablen con Angie para que puedan armar un grupo. Geraldine. No, profe, te iba a decir que nosotros ya armamos un grupo. Somos de 4 personas de esas que faltan, pero ya lo armamos. Ya le mandamos los datos a Angie. Por aquí tengo a Pilar Cuadros, que es una compañera que me está escribiendo en el chat que no tiene grupo. Si la quieren incluir, se los agradecería un montón. Ah, bueno, profe, claro que sí. Los otros compañeros que también incluyan a Geraldine. Valentina, yo mañana les doy las indicaciones de las exposiciones. Pues sería bueno que pudiésemos encender la cámara, pero yo entiendo que las conexiones están fatales, están espantosas y que eso sería colapsar aún mucho más la red. Entonces, pues voy a tratar de ser muy flexible en eso, pero el que pueda prender su cámara, para mí, feliz. Chicos, mañana vamos entonces a empezar a hablar sobre precisamente el fundamento y la caracterización del derecho internacional humanitario, también conocido como el derecho de la guerra. Vamos a escuchar a nuevamente 10 personas en análisis de prensa, empezando con Lina, con Valentina y con Dayana. Después vamos a escuchar a Mayra con la relatoría de la sesión de clase de hoy y seguimos con el tema. Por ahora les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Acuérdense, las personas que no hicieron el quiz la semana pasada, que está habilitado de 9:45 a 10:15 de la noche en el mismo módulo donde estaba el quiz la semana pasada en el campus virtual. No hay más oportunidades para hacer el quiz. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Chao a Doctora, todos, feliz se noche. cuidan. Igual. Feliz noche, profe. Chao.